Sin detenimiento. Señoras, Julio, estoy contigo. Nosotros continuamos con todo el contenido que nos caracteriza. Más adelante estaremos tratando el tema de la vacuna. La vacuna contra el COVID-19, ya hay 3 empresas que están en diversos países, pues ya se ha hecho el llamado para que la población pueda utilizar esta vacuna. En Inglaterra, en el día de ayer, una señora de 90 años fue la primera ciudadana en utilizar esta vacuna. Más adelante vamos a dar detalles acerca de esto. Y voy a aprovechar ahora, breve, para reiterar, como lo he hecho en los últimos días, mi agradecimiento, primero a nuestra querida doctora Carmen Herrera, que está aquí, al doctor Félix Portes, al doctor Fabián Melo, al doctor Santelices Vila, al joven abogado Gray, de apellido Villalona. Y Villalona. Que estuvo también asistiéndonos en la desagradable situación que vivimos la semana pasada. Gracias del alma, lo reitero, mi familia no tiene cómo pagarle esta gran asistencia profesional que nos dieron ante esta situación tan desafortunada, pero la vida debe continuar. Y qué bueno que tenemos una gran profesional aquí, que es la doctora Carmen Herrera. Doctora, bienvenida. Tiempo, doctora Migración, con nosotros. Doctora, le escuchamos. Gracias, equipo. Muy buenas tardes, República Dominicana. Tengan un bendecido miércoles. Y bueno, definitivamente la ciudad y el país, pues muy atento a los acontecimientos de la justicia. Y bien exponían ustedes el tema de la medida de coerción, y Ventura hacía una puntuación muy importante sobre lo que es un caso complejo. Y quiero vincular esto al tema que me presenta producción hoy, que me dice, bueno, ¿qué va a pasar con las personas que tienen su visado? Vamos a hablar también de la reunificación de los hermanos. Y fíjate que precisamente la medida de coerción declarada en un expediente declarado complejo significa, independientemente de la medida que sea de 3 meses o de 1 año, generalmente siempre se toma 1 año de declaración compleja, pero en esta ocasión el magistrado Vargas entendió que 3 meses era suficiente, o también podría variarse en el conocimiento del proceso, y el Ministerio Público pues tiene también facultad para apelar, para seguir accionando. Y bueno, el juez de fondo apoderado es que determina ya si esos imputados realmente son culpables de los hechos que se le imputan o no. Y entonces, imagínense doctora, ustedes. ¿puede cualquiera de esos abogados hoy elevar una instancia tratando de que se revise la medida de coerción de 3 meses? Bueno, tiene que esperar, hay un plazo para los 3 eso. meses, No, lo puede hacer lo ahora. puede hacer, tiene que esperar el informe que se está en redacción, por supuesto, eso se tomará quizás un par de días, dependiendo del tribunal, y luego entonces podrán ellos apelar esa decisión, claro que sí. ¿Esa apelación a qué conduciría? ¿Que pueda cumplir quizás cárcel domiciliaria? O... No, bueno, que la pueda variar otro juez, pero bueno, para eso definitivamente sería bueno citar un penalista aquí para ver esa parte. Pues, en el punto que usted conoce, doctora, el caso migratorio, por ejemplo, esos son imputados todavía, ¿verdad? Esos encartados. Así es. Ya hizo facto, pierden la visa. Mira, por eso planteaba el tema de que tienen una medida de coerción y que se va a conocer un caso que fue declarado complejo. Ese juez de fondo es que va a determinar, por ejemplo, en algunos casos que hemos visto imputados que son sometidos a un proceso y bueno, y de ahí sale un no al lugar. Pero ¿qué resulta? Que esa persona que, por ejemplo, una persona acusada de lavado de activos, y que un juez de fondo considere que esa persona no es culpable y esa persona tiene un visado de residencia, una visa de paseo, ¿cómo se vinculan los consulados con esta decisión, por ejemplo? Desde el momento que una persona es acusada de un proceso penal, criminal, por ejemplo, los organismos de seguridad de todas las embajadas están atentos, saben lo que está sucediendo en el país. Y, por ejemplo, en estos casos que la ley de migración general de los Estados Unidos es tan vulnerable que faculta a los oficiales para entender bajo el arbitrio del oficial de migración que solo la percepción de que una persona pudo estar involucrada o no en un hecho es suficiente para que un cónsul pueda determinar que esa persona puede ser considerada un peligro para esa nación. Por ello, todo el que pasa por un proceso penal culpable
y de un crimen o una felonía agravada, pues ya ustedes saben que los consulados le deniegan en ocasiones hasta de por vida y máxime de lavado de activos. La sanción que establece la ley, por ejemplo, más amplia de migración es de 20 años, pero de acuerdo precisamente, volviendo al arbitrio del oficial de inmigración, esos 20 años son interminables. ¿Por qué? Porque eso se combina con la sección 214b de la ley que establece que toda persona que pueda significar un peligro o una carga para los Estados Unidos no es susceptible de un visado. Ahora bien, hemos visto casos aquí de funcionarios, exfuncionarios que le cancelaron el visado, que más adelante le aprobaron un waiver. ¿Qué es un waiver? Es un waiver, doctora. Vamos a decir un perdón especial que establece la Ley General de Migración bajo el UCIS de los Estados Unidos, este Departamento de Inmigración y Naturalización, que puede determinar que esta persona, por múltiples razones, puede ser considerada elegible para este waiver. Pero vuelvo a los temas de las elevadas o altas felonías agravadas, que definitivamente esto pues la ley lo sanciona hasta que no haya modificación en este orden, hasta de por vida. Pero esto no pasa nada más en los temas de corrupción. Por ejemplo, en materia de reunificación familiar, por ejemplo, lo vemos mucho en los casos de hermanos bajo la categoría F4, una de las categorías más amplias que establece la Ley General de Migración. Cuando una persona es pedida y dentro de estos años de petición, por ejemplo, ese hermano, que esta petición puede tomar hasta más de 10 años, es acusado, por ejemplo, de violentar la ley 2497, violencia intrafamiliar, es acusado de estupro, es acusado de un crimen bochornoso, que resulta también que esta persona se va a convertir en inelegible. Ahora bien, hemos visto casos, incluso hasta donde hay crímenes de sangre y una persona fue declarada bajo un auto de no al lugar porque supuestamente no tuvo que ver con esto. Entonces, ¿qué exige la ley en este sentido? Que tenemos que ir a ese tribunal a expedir la sentencia, las certificaciones de la corte, si se apeló, si no se apeló, en qué estado jurídico legal quedó ese imputado. Entonces, migración con estos documentos finalmente decide aprobar o denegar ya esta reunificación familiar. Pero para ampliar más estos detalles, usted podrá ver en DRA Carmen Herrera en esta semana, en Instagram y en todas nuestras redes, todas estas informaciones para que pueda vincular su caso o no. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, sus sabias orientaciones en su segmento de migración. Señor Bosch. En pantalla, distinguido señor Julio Clemente, ahí está la obra de nuestra doctora Carmen Herrera, Derecho de Familia y Migratorio, su vinculación, vía de comunicación de esta egregia abogada de República Dominicana en pantalla. Doctora, gracias por su parte.